Hola a todas y a todos. Continuamos con estas filósofas que también son maestras. Esta vez nos vamos a la Edad Moderna y a la Edad Contemporánea. Acompañadme. Pues llegamos a la Edad Moderna, y no porque no hayan surgido ideas importantísimas y muy avanzadas, pero la Edad Moderna es significativa porque ya va a empezar el movimiento feminista. Aquí ya hemos visto bastante antecedentes, pero ya va a empezar pues las personas que van a luchar claramente por estas dos grandes conquistas: derechos sociales y políticos y derechos a la educación. Pero bueno, todo tiene también su ir llegando. Por ejemplo, ¿os acordáis de Mary Astle en Inglaterra, que luchaba también por la educación? Quiso crear una comuna con mujeres, decía, solteras y viudas, dedicadas al estudio, al conocimiento, y que pudieran autogestionarse, es decir, que tuvieran su recompensación económica. Yo voy a señalar, no obstante, a una filósofa del salón, la marquesa de Lambert, porque nos da una dimensión nueva. Bueno, ella tiene escritos, ¿no?, sobre educación a una hija, sobre educación a un hijo, pero yo voy a señalar otra obra, y es el escrito pequeñito que tiene sobre la vejez en las mujeres. Fijaros cómo empieza. Y quiero señalarlo por una razón, porque trabaja un punto que hasta la fecha no ha salido: las consecuencias de la falta de educación en la vejez, y concretamente en la vejez en las mujeres. Dice, llega una edad en donde el cuerpo está más débil, tenemos más carencias que se pueden suplir con el intelecto. Pero ¿cómo lo va a suplir la mujer si no se le ha educado para ello? Porque Cicerón sí hablaba de la educación en los hombres y de las satisfacciones en la vejez. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Es otro abandono. Bueno, pues esta idea es una idea muy novedosa que va a ser utilizada ahora mismo, en el siglo XX. ¿Y de quién más voy a hablar en la Edad Moderna? No queda otro remedio, de Mary Wollstonecraft. Porque ya en Mary Wollstonecraft tenemos una reivindicación ya de lucha, claramente, pensando en las mujeres en general, sobre la educación. Aparte de que Mary Wollstonecraft hace un recorrido bibliográfico. Entonces estudia ver cómo está la educación en las escuelas. Y lo que se encuentra es sorprendente. Se da cuenta de que se parte de una debilidad de la mujer, y en vez de crear una educación para suplirla, para compensarla, no, es para que se adapte la educación a esa debilidad. Y además ella señala responsables, considera Rousseau con ese escrito, el Emilio para los niños, la nueva ley para las niñas. Dice, son dos educaciones completamente distintas. A niños se le educa en la independencia, en la autonomía y en la responsabilidad del progreso de la sociedad. La niña no. Esto ya está en Kant, por ejemplo. Kant hace esta misma distinción, ¿no?, muy parecida. Pues evidentemente, o sea, pero además ahora ya se constata, se critica. ¿Y qué propone Mary Wollstonecraft? Lo primero, volver a definir lo que es ser mujer. Se está partiendo de una definición falsa. Y en segundo lugar, una educación en racionalidad, en el intelecto, porque además es que si no tenemos aquí un patrimonio que se pierde para la sociedad. Una educación en valores, porque ella dice que la ignorancia es mala aliada de la virtud. En el intelectualismo ético, en mayor conocimiento, también hay mayor progreso moral. Y una idea que ya salió en Italia, la educación en el carácter. Por eso ella decía, si yo no quiero que las mujeres luchen contra los hombres, lo que quiero es que luchen contra sí mismas. Es decir, no solo hay que educar partes externas, si queremos, sino la propia defensa de tu realidad. Era inclusivo. Sí, totalmente. Sí, pero fíjate, aquí un exceso de carga también se ve en Cristina de Pizan sobre estas virtudes éticas frente a las virtudes intelectuales, ¿no?, que en el fondo quizá esto sería lo que habría que recuperar ahora, lo que se está recuperando ahora, porque se insiste demasiado en la línea de depositar en la mujer la vergüenza, ¿no?, y de llevarla siempre a afianzarse en cuestiones de carácter. Le pasa a Pizan, ¿no? Y lo intelectual aparece, pero después de esto, o sea, se sigue de alguna manera educando genéricamente a ella a lo las primero mujeres. es el intelecto. Lo primero es el intelecto. Pues hay que subrayarlo bien, creo, porque sí. si insistimos mucho en el carácter, de nuevo recaemos en la base genérica tradicional. Sí. No, ella lo primero el intelecto, y además se necesita para la sociedad, se necesita para el progreso del hombre.
Y nos encontramos con la edad contemporánea, ya los siglos XIX y XX. Bueno, yo voy a subrayar simplemente Harriet Taylor y Stuart Mill, que se preguntan, pero vamos a ver, ¿por qué la mujer ha aceptado esta situación? ¿Por qué la mujer ha aceptado esta esclavitud? Y dice, pues por la educación, porque se la ha educado para ello. Dice, además, el hombre no quiere una esclava que no esté conforme, quiere una esclava contenta. Yeah. Y eso solo lo puedes conseguir si la educas. La educas en que tu papel es el servicio. Y además nunca la educas para tareas dominantes. Dice, se le puede educar a una mujer, y de hecho a las mujeres se les enseña a tocar un instrumento, pero no a ser directoras. O se les enseña, pues a escribir unos poemas, pero desde luego no se les enseña a hacer críticas literarias. Es una gran manipulación subliminal. También, sí, claro. Totalmente. O sea, ellos piensan que, claro, toda esta educación que está desde abajo, con los padres, y que está plenamente en la sociedad, lo que lleva luego es actitud de sumisión. Claro. No obstante, ellos ya dicen, cuidado, que hay muchas mujeres que protestan, que no salen a la luz, o intentamos que no salgan a la luz. Y yo al señalar también en esa época que empiezan ya las filósofas feministas, tanto burguesas como marxistas, como socialistas, y todas ellas están hablando ya desde una perspectiva en donde las mujeres ya están en profesión. Han llegado a profesiones, ¿por qué? Porque se han educado. Y al llegar a profesiones ven las desigualdades en sueldo, en promoción, etcétera. Por lo tanto, van cambiando las situaciones. Y en el 19 yo voy a destacar a Concepción Arenal, porque le da una dimensión nueva, abre un nuevo espacio educativo, las cárceles. Hemos hablado de una educación, reglada o de élites muchas veces, pero ahora nos vamos a otro mundo, el mundo de la cárcel, porque la educación ella dice educar, curar. Y justo ahí en la cárcel tiene que cumplir esa labor de reinserción. Sería una extensión de lo de Pizán con la prostitución también. Por ejemplo. Se puede leer en ese sentido, que se recuperan ámbitos en los que no se pensaba que estaban cuerpos sociales, cuerpos dignos, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante abrir ese espacio que se ha abierto ahí. Y luego el método. Ella escribe cartas. Cartas, por ejemplo, a un preso, a un detenido, porque considera que la metodología tiene que ser más directa. Y luego ya no habla simplemente de las cárceles, sino de toda persona oprimida, de toda persona excluida, de toda persona vulnerable. Bueno, tenemos ahí un nuevo espacio educativo que también lo abronamos. Y ya llegando al siglo XX, siglo XXI, pues yo quiero destacar también a Preciado, porque Preciado hace una defensa de la educación como el lugar donde tiene que crearse la democracia, el espacio democrático. Y tiene que lucharse por ello. La educación no tiene que ser para repetir lo que nos han dicho otros autores, y de repetir los fenómenos de resistencia. Los movimientos de resistencia, ella considera que el movimiento feminista es uno de los más importantes fenómenos de resistencia. Pero la educación siempre tiene que ser apertura de espacios educativos. Fíjate esto, nos hemos saltado a María Zambrano, por ejemplo, gente importante que señala esto mismo. O sea, que está la idea de llevar la educación hacia la posibilidad, que solo es pensable en un mundo abierto, en un mundo entonces no determinado por el pasado, no determinado por la obediencia, no determinado por la memoria y no determinado ni siquiera por la razón lógica. En este mundo es donde María Zambrano instala la noción de educación. Y ella la concreta orteguianamente, y también muy de los años 20-30 del siglo pasado español, en la figura del maestro. En la línea de la filosofía de la interioridad de San Agustín, en la idea de restañar el hiato entre la razón lógica y la razón poética, la figura del maestro es a la vez la figura intelectual y vital que mediante su ejemplo y no solo su enseñanza teórica te abre hacia el mundo de la verdad como posibilidad de ampliación de la realidad en una línea de sentido también en el fondo político, porque la interioridad profunda del alma está inserta en un proyecto político, en un proyecto de sociedad, no son cosas que se oponen. Y en este sentido, entonces, la filosofía contemporánea, ya no centrada tanto en esta interioridad casi a veces mística de María Zambrano, sí se queda en
el ámbito de la posibilidad, y la posibilidad realmente que abre camino. Y muy en relación con esta está la posición de Simone Weil, de la que no hemos hablado, pero me estaba recordando lo que decías de María Zambrano, porque para ella era muy importante no crear una especie de ciencia burguesa, ¿no? Claro. Ella decía, los obreros también y obreras tienen que educarse. El saber es vida. O sea, en el fondo, nosotros nos instalamos aquí, más allá de la racionalidad, en el ámbito de la vida. Entonces, el ámbito de la vida es la gestión también de las emociones, la gestión de las personas, la gestión de un futuro que no está disecado y que tampoco está previsto, como diría Ortega, un futuro que es que hacer, ¿no? Entonces, situándonos en el ámbito de la tarea, ¿no? En el ámbito de la obra, entramos hasta un ámbito de la obra que no es un hacer de un cuerpo, sino es un obrar del propio cuerpo, como serían Preciado, por ejemplo. Sí, él se dedicó a revisar textos antiguos como textos clásicos, las tragedias, por ejemplo, ¿no? Para discutirlas en las clases que daban los obreros y las obreras. Claro, revisar para reformular, no para repetir lo pasado. Claro. Y para hacerlo accesible y a llegar a esa educación de las emociones de la que hablabas, ¿no? Pero siempre de una manera no dogmática. O sea, decía al principio de sus cursos, no estáis obligados a creer nada de lo que se vaya a decir aquí, ¿no? Entonces ella exponía sus conocimientos, etcétera, traía esas obras a la discusión, pero nunca de una manera autoritaria o impuesta. Martha Nussbaum también reconoce el papel de las emociones en la educación y el acudir también a la literatura y a muchos casos históricos para darlos a conocer y ver el valor que tienen las emociones. Pero de nuevo, Paz, siempre aquí hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones de la emoción, de la sensibilidad, del cuidado, en no caer en estructuras de género también, ¿no? O sea, que esto es muy importante. Hay que leer las emociones desde la razón, desde una razón que se convierte entonces en razón emocional y desde una razón que es política y que tiene que plasmarse en conductas de plena responsabilidad política, porque siempre hay este peligro en lo que respecta a los ámbitos de lo femenino, que al final acaban siendo como cosas de mujeres. Es como cuando nosotros estudiábamos, ¿te acuerdas? Que veíamos toda la ética práctica como una cosa de mujeres, por decirlo así, y te parecía que frente a la ética metafísica era una cosa de segunda. De alguna manera, el centrar el discurso en las emociones como si fuera o como si pudiera ser un centro absorbente, corre este riesgo, y lo que se trata es de dilatar en relación con la razón, con la imaginación, todos estos ámbitos para no generificarlos. A ver, en Martha Nussbaum está unido, ¿eh? Sí, y además no dirige la educación a las mujeres necesariamente, sino ese papel un poco olvidado, pero es una relación entre emocionalidad y racionalidad. Pues solamente deciros también una cosa, que en Preciado hay otro espacio educativo que es en el que está él ahora, los museos. Dice, hay que ir tejiendo nuevos espacios educativos y él concretamente ahora pues está en esta función que aprendemos y que se nos enseña a través de los museos, pero siempre un conocimiento de ofrecer nuevas miradas. Y yo creo que de los últimos campos que son muy significativos la educación para el cuidado, ¿eh? Y ahí tenemos a Gilligan, que lo había iniciado en el campo de la ética. Tenemos a Ángeles Durán defendiendo esta sociedad del cuidado en la que estamos y los movimientos que hay ahora de pedagogía para el cuidado. Hay una precursora de la que no hemos hablado, ¿no? En el ámbito de los cuidados paliativos, claramente, pero también creo que de la ética del cuidado, que es Florence Nightingale, ¿no? La enfermera. Que vivió en el siglo XIX, murió ya en el siglo XX, tuvo una larga vida y bueno, ella era de buena familia, entonces no estaba destinada, digamos, a formarse, sino a ser una esposa culta en las cosas consideradas adecuadas a su condición, ¿no? Pero ella se empeñó en estudiar matemáticas, por ejemplo, y en ser enfermera. Y una cosa no era incompatible con la otra, ¿no? En este sentido lo que decía José Antonio, o sea, de que ella tiene muchas contribuciones interesantes, ¿no? Pero una es que reformuló la enfermería o replanteó la enfermería radicalmente, introduciendo la matemática y la estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera la enfermería deja de ser algo de mujeres, entre comillas. Y sería muy en la línea de Tizán, ¿no? De que tienes que dominar todos los espectros de tu territorio. Y entonces en la guerra de Crimea, por ejemplo, pues tuvo una importancia crucial, salvó muchísimas vidas de soldados, porque diseñó un plan pues de higiene, ¿no? La higiene en esa época no era algo importante, no era considerado importante, pero ella
pues empezó a abrir ventanas, a ventilar, a hacer una gestión de los desechos, a hacer estadística, cuánta gente muere, en qué condiciones, y entonces empezó a obtener datos que le permitieron gestionar todo esto, ¿no? Después se reunió con la reina Victoria y a partir de ahí pues reformaron los hospitales ingleses. Tuvo mucha importancia también en la India, o sea, ella nunca viajó a la India, pero sus planes de reforma, sus estudios estadísticos sobre los hospitales en la India salvaron también muchísimas vidas, ¿no? Gracias a esos cuidados ambientales, porque ella pensaba que la enfermedad, la labor de la enfermera era acompañar al enfermo sin caer en paternalismos, ¿no? O sea, ni maternalismos podríamos decir, o sea, de nuevo promoviendo la capacidad del cuerpo de recuperarse, creando unas condiciones ambientales que lo favorecieran. Tiene un libro muy interesante que se llama Notas sobre la enfermería, Notes on Nursing, donde introduce otra cuestión interesante, y es que cree que estas recomendaciones para el cuidado no solo deben ir destinadas a las enfermeras. Dice, todas las mujeres en su vida van a tener que cuidar en un momento dado porque era el rol que se les asignaba, entonces voy a explicar lo que sé sobre esto para que cualquiera pueda tal, ¿no? Y ese libro fue utilizado después como un manual de enfermería, aunque inicialmente no fue diseñado para enfermeras, sino para toda la gente que tenía que cuidar, mujeres en particular y también hombres, ¿no? En general. Fue utilizado después para eso, ¿no? Ella también tuvo un fuerte compromiso con la educación, entonces no solo con este libro, sino que fundó una escuela de adiestramiento de enfermeras en 1860, creó unos planes de lecciones para la enseñanza de la aritmética y la geografía a niñas y niños, o sea que también enseñó matemáticas y otras disciplinas, ¿no? Claro, fue una gran investigadora y una instructora. Sí, exacto, desde el principio. O sea, ella se formó, ya digo, contra la voluntad de sus padres en matemáticas y ciencias, en enfermería, y luego hizo una labor de investigación y de enseñanza a su vez. Pues hemos hecho un buen recorrido de la historia del pensamiento. Yo creo que hemos dado ya pinceladas de posibilidades de la educación. Bueno, hasta la próxima y gracias a todos. Dora, por participar.